Filipenses, y vamos a ver un tema que el título de hoy puede sonar un tanto raro o un tanto antibíblico, nada más el título. Pero a medida que vamos a desarrollar el tema se va a dar cuenta que es un título bíblico. El tema de hoy se llama Cuidado con los perros. Ah, caray, eso viene en la Biblia. Bueno, vamos a ver que sí. Cuidado con los perros. Vamos a estudiar en qué contexto se encuentra nuestro tema y si se encuentra en el libro de Dios, porque nada de lo que se enseñe que no esté en el libro de Dios, usted no lo reciba. Si no está en el libro de Dios, no lo reciba. Pero si está en el libro de Dios, medítelo. Bueno, cuando nosotros vemos un letrero en alguna propiedad, en algún lugar que diga, como el tema de hoy, cuidado con los perros, sabemos que el no atender esta advertencia nos puede traer serias consecuencias. Vamos a ver en la Biblia dónde está este tema, a qué se refiere, en qué contexto está. Y dado que estamos estudiando nosotros la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, vamos a ir de nuevo al capítulo 3 a partir del verso 1. Capítulo 3, verso 1. El tema del miércoles pasado fue gozaos en el Señor y fue basado en el versículo 1. Pero lo voy a volver a leer hasta el verso 3. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y en el verso 2 está nuestro tema. Guardaos de los perros. Ahí está nuestro tema en el verso 2. ¿Quiénes son los perros? ¿A qué se refiere ahí? Bueno, voy a volver a leer el verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya vimos que el tema de hoy es raro, pero está en la Biblia, está en el versículo 2. Y aquí encontramos un imperativo, encontramos una orden, encontramos un deber, encontramos una responsabilidad de todo cristiano. ¿Qué? Cuidado con los perros. Cuidado, es tu deber, es tu responsabilidad. Ahora, la palabra aquí, guardaos, es un sinónimo de atentos, pero atentos con mucha atención. Y seguimos nosotros mirando esto. El hecho de que la palabra guardaos en el verso 2 se repita 3 veces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, que se repita 3 veces, es algo que debemos tomar en cuenta como una advertencia de suma importancia de parte de Dios. 3 veces, atento, cuídate, cuidado. Ya Pablo había dicho en el verso 1 de este capítulo que a él no le es molesto decir las cosas repetidamente. En el verso 1, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas. Ya él lo había dicho en el verso 1. En el verso 2 repite 3 veces, guardaos, cuidado. Y la primera expresión es de la siguiente manera: guardaos de los perros. Bien, vamos a ver nosotros por qué Pablo dice esto. ¿Se refiere a perros literales? ¿O se refiere a comportamientos similares a los de un perro? ¿Qué dice la Biblia? Bien, en realidad Pablo se está refiriendo a personas con actitudes similares a los perros de aquella época, a los perros conforme. ¿Por qué de aquella época? Ahorita vamos a verlo y lo vamos a ver con la Biblia. Conforme al entorno cultural. Recordemos que la Biblia fue escrita en un tiempo y cultura diferente al tiempo y cultura de nosotros. Bien, estas personas que el apóstol Pablo menciona con conductas similares a las de un perro, eran personas conocidas como judaizantes,
Personas que de alguna manera habían creído en la salvación en Cristo Jesús, pero a su vez querían añadir obras a la perfecta obra de salvación. Si crees en Jesús está bien, pero mientras no hagas esto, no, tú no eres salvo. Eso se llama ser judaizante o sectarista, de estas dos formas. Bien, ¿por qué Pablo los compara con perros? Vamos a ver entonces algo similar para explicar algo al respecto. Los perros de aquellos tiempos en la cultura judía eran considerados inmundos. Estos animalitos no eran aceptados como animales domésticos. Por lo tanto, eran animales callejeros, se reproducían en la calle, siempre andaban hambrientos. Estos animalitos eran capaces de atacar por comida o por defenderse. Devoraban los cuerpos de los animales muertos de una manera agresiva, apurada, hambrienta. Si alguna persona al morir no era bien enterrada, los perros sacaban el cuerpo y lo devoraban. Lo hacían trizas delante de los demás. Los perros siempre estaban fuera de la ciudad, la gente los corría, quítate, y los andaban pateando, siempre estaban afuera de la ciudad, y ahorita vamos a ver con más pasajes al respecto. Estos animales buscaban la mínima oportunidad para devorar algún alimento, andaban en los basurones, y siempre andaban con un aspecto agresivo. La Biblia menciona en varios pasajes la actitud de los perros en la cultura judía. En el Evangelio de Lucas capítulo 16, Jesús narra la historia de aquel mendigo llamado Lázaro y de un rico que no menciona el nombre, que hacía banquete con esplendidez cada día. La condición del mendigo llamado Lázaro era alguien que tenía llagas, tenía lepras, pero era alguien que los perros venían y lamían sus llagas. Vamos a leer en Lucas 16, 19. Mientras que la Chío me trae un agua, vamos a leer Lucas 16, 19. Mire qué obediente la Chío. ¿Ya ven? Dice en Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Gracias, Chío. Dios te bendiga. Qué bonita ujier. La mamá. Este mendigo, la Biblia dice, estaba lleno de llagas. Dice el verso 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Lea con cuidado el final del verso 21. Final del verso 21 dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas, aún los perros. Note que para los oyentes de Jesús, cuando Jesús estaba contando esta historia, para los oyentes de Jesús, esta escena les era familiar. A ellos les era familiar. ¿Por qué? Porque sabían de que los perros siempre andaban así. En la cultura judía, en todo lo que era Jerusalén y los alrededores, siempre andaban así. Los perros pocas veces llegaban a ser parte de una familia. Casi siempre eran animalitos callejeros, pero en algunas ocasiones llegaban a formar parte de familia. Y Jesús los menciona en otro pasaje también. Quiero dar la introducción de cómo era la conducta de los perros para desarrollar el tema. En el Evangelio de Marcos capítulo 7, versículo 24, habla de una señora con una profunda necesidad. Su hija de esta señora estaba poseída por un demonio y viene a pedir socorro a Jesús. Y vuelven a mencionar los perros. Dice en el verso 24 del capítulo 7, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ya la fama de Jesús se estaba extendiendo. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él,
vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí Jesús usa la palabra perrillos. Usa un diminutivo, pero lo usa en una forma cariñosa. Cuando Jesús usa esta expresión, es para referirse a esos perros que llegan a ser parte de una familia en un hogar. Perros que, hay familias que traspasan el orden y llegan a humanizar a los animalitos. Y eso es incorrecto. Está bien quererlos, pero no debemos humanizarlos. Por otro lado, se les puede tener aprecio y cariño a los animalitos, por supuesto. Bueno, Jesús habla perrillos con ese aspecto diminutivo, pero cariñoso que se refiere. Y Jesús hace esta comparación. No te puedo ayudar, mujer, le dice Jesús, porque primero debo de ayudar a los hijos de la casa. Jesús le está diciendo: primero debo de predicar el evangelio y llevar el bien a los lugares donde primero fui enviado, primero. Luego me extenderé. Y Jesús usa esta parábola y dice, o esta alegoría, y dice: primero debo de dar el pan a los hijos de la casa. No está bien que quite el pan y los eche a los perrillos. Ahora, la respuesta de la señora es algo impresionante de fe, dice el verso 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa, entiéndase que están debajo de la mesa, estos sí son de casa. Aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, por esto que tú acabas de decir, tienes fe, que tú crees en mí, aunque haya gente de aquí dentro de la casa que no cree en mí, pero esto que tú acabas de decir quiere decir que crees en mí. Por esta palabra y por esto que yo acabo de decir, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y dice el verso 30, cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Los perros son mencionados en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 22, en el versículo 14 y versículo 15, habla que los perros estarán fuera del reino de Dios, pero no habla de los perros literales. Este versículo me lo sacó un hermano hace unos 5 o 6 años atrás, porque nosotros tenemos un perro que hasta el día de hoy vive, pero es un perro ya anciano, y el perro tenía la costumbre de seguirme, me seguía tanto que se paraba aquí por un lado, yo estaba predicando y el perro que estaba por un lado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Mócali se llama, ahí está allá, y levantaron la mano, y los sugieres ahí andaban y lo corrían y lo sacaban, y el perro se les escabullía y venía y se quedaba aquí. En una ocasión viene el pastor Toño Ortiz y querían sacar el perro y se estaba perdiendo el tiempo, y el pastor Toño dice: dejen al pobre perro ahí, no lo sacaron ya, ahí déjenlo. Y el pastor Toño predicó y el Mócali ahí. Bueno, eso ocasionó que un hermano se confundiera y tomara esta cita de Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 y me dijo: si la Biblia dice que los perros no van a estar en el cielo, no tienen nada que hacer en una reunión de hermanos. Así que en esta reunión, dice el hermano, se tiene que decidir: o es el perro o soy yo. El perro y yo no cabemos en este lugar, porque si no vamos a caber en el cielo, no cabemos aquí, y me voy. Y se va el hermano. Se va y yo tengo que ir y hablar con él y decirle: hermano, estás malinterpretando la cita bíblica. Y sí tomamos medidas y logramos que el animalito se quede en casa. Ahí está, anciano, ahí está el perrito. Y me citó esta cita bíblica el hermano. Vamos a ver a qué se refiere. Dice Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Entiéndase, bienaventurados los que creen en Jesús, creen en la salvación y entran al cielo. Entiéndase eso. Y vea el verso 15: mas los perros estarán fuera.
Para Juan el apóstol, cuando Jesús le revela esto, Juan lo entendió. Juan dice, así como los perros están fuera de la ciudad, así como los perros están fuera por sus actitudes incorrectas, por sus acciones malvadas, porque no se pueden domesticar, así como tienen que estar fuera, Jesús toma ese comparativo aquí y le dice, mas los perros estarán fuera. Los perros, pero aquí habla de los perros, habla de personas con actitudes negativas, personas que niegan a Cristo, personas que no aceptan la salvación, personas que rechazan la palabra, personas que tergiversan la palabra, personas que no enseñan la verdadera palabra, que se conducen como perros. Ahorita vamos a ver por qué, vamos a llegar ahorita al versículo de nuevo. Estarán fuera, personas que se conducen como, enseguida dice, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Son características similares a perros que mutilan la palabra. Bueno, a este tipo de perros, a este tipo de personas con este tipo de actitudes, no es que se refiera a perros literales, a este tipo de personas se refiere el tema de hoy. Cuidado con los perros. Por eso le dije, suena raro, pero vamos a verlo con la Biblia. Ahora, vamos a regresar a nuestra cita bíblica de Filipenses 3:2. Pablo está escribiendo a los filipenses y es en donde vamos. Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Así como hay animales que devoran cuerpos, así hay personas que devoran las buenas creencias, el buen mensaje, la buena enseñanza, la buena fe, la buena doctrina, la buena enseñanza, la hacen pedazos. La distorsionan, la tergiversan. Y Pablo está diciendo, hay personas así que se están involucrando en Filipos. Cuídense de ellos. Ahora, cuando aquí dice malos obreros, ahí mismo lo dice en el versículo 2, guardaos de los malos obreros. Y luego dice mutiladores de cuerpos. Cuando habla de mutilar un cuerpo, un mal obrero que mutila un cuerpo, aquí lo habla en dos sentidos y ahorita lo vamos a explicar. Eran mutiladores de cuerpos porque eran judaizantes que promovían la circuncisión. Si no eran circuncidados, no eran salvos según la creencia de los judaizantes. Mutiladores de cuerpos porque siempre traían sus navajas afiladas y ahí andaban predicando pero con su navaja afilada. ¿Tú crees en el Señor Jesús? Sí, ven para acá, mijito. ¿Eres circuncidado? No, pues no. Ven para acá, ahorita mutilamos tu cuerpo para poder que seas salvo. En ese sentido, es uno de los sentidos de que eran mutiladores de cuerpos. Siempre andaban diciendo, no, es que para poder que seas salvo, tienes que hacer esto, añadiéndole obras a la salvación. Ahora, ¿en qué otro sentido eran mutiladores de cuerpos? Mordisqueaban y hacían pedazos al cuerpo de Cristo, entiéndase la figura o la tipología, la iglesia. ¿En qué sentido? Llegaban y metían un montón de creencias y enseñanzas que no eran conforme a la palabra de Dios, y en ese sentido el cuerpo era mordido, entiéndase, la iglesia era confundida, la iglesia era trastornada con otras enseñanzas y mordían el cuerpo, la iglesia, entiéndase lo figurativo, lo comparativo, lo espiritual. Primero era físico, mutilaba el cuerpo físico de los hombres creyentes. Después, en lo espiritual, se mordisqueaba. Y Pablo dice a los filipenses, cuídense de ese tipo de personas porque son como perros. Son como perros. Mire, hoy en estos tiempos, a muchas personas se dice, es que hoy la palabra es bien dura. Mire, en el antiguo tiempo no se andaban por las ramas. Juan el Bautista, ¿saben? ¿Recuerdan cómo les decía a los oyentes? ¿Quién me puede decir cómo les decía?
generación de víboras. Yo nunca les he dicho así, ni espero decirles así. Generación de víboras. El apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3 les decía, hijos del diablo. Pablo les dice, perros. Yo conozco un pastor famoso, me reservo el nombre. Me reservo un nombre porque yo conozco un pastor de sana doctrina, de buena enseñanza, que ese sí les dice. Y hoy en estos tiempos dice, pastor, cuidado, se puede agredir a alguno, se puede ofender a alguno. Y sí debemos de tener sabiduría, pero no debemos restarle intensidad a la enseñanza de la palabra de Dios y trazarla con la debida enseñanza y la dirección de Dios. Porque otros llegan mutiladores de cuerpos y a eso no les importa el rebaño, y esos llegan y trazan un montón de tarugadas. Y los pastores y todos los ministros estamos puestos por Dios para cuidar el rebaño del Señor. Pablo decía, cuídense de ellos. En el versículo 3 dice, de Filipenses 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, no necesitamos la circuncisión física. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Hay una circuncisión espiritual, el corazón se circuncida, el corazón, circuncisión quiere decir círculo, incisión en círculo quiere decir circuncisión, incisión en círculo. Y era una cirugía que se hacía en la parte viril del hombre, como señal del pacto de la promesa de Dios con Abraham. Ahora Pablo aquí dice, ¿quiere alguien tener una circuncisión? Alrededor del círculo del corazón, ahí está, pero espiritualmente. ¿Cómo? Rodéate el corazón de la palabra de Dios, del temor de Dios, rodéate de la obediencia en todo tu ser, y todo lo que hagas, pienses y digas esté basado y dirigido por la palabra de Dios. Por eso dice aquí, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No le añadimos nada de la carne a la salvación. Los falsos maestros, los judaizantes, habían llegado a Filipos y Pablo estaba preocupado y les decía, cuidado con los perros, cuidado. Ahora, notemos que este pasaje, Pablo no está diciendo, cuidado con los hermanos confundidos. En Romanos 14 dice, cuidados con los hermanos débiles en la fe, pero es tu hermano. Ahí dice diferente en Romanos 14:1. Es tu hermano en la fe, pero es débil, no tiene buen entendimiento. No contiendas sobre opiniones, ayúdalo, apóyalo. Pero acá en Filipenses 3, versículo 2 dice, cuídate de ese es como un perro. Se oye fuerte, mire hermano. El mensaje de hoy va a sonar fuerte, pero está escrito. Y dado que vamos estudiando verso a verso, es lo que toca, no me lo puedo brincar. No me lo puedo brincar. Y dice, aquí no está diciendo, cuídense de los hermanitos confundidos que no entienden algo de la palabra y que pueden enseñar algo así. No, no dice eso, al contrario, dice, cuídense de aquellos malvados que dañan al cuerpo de Cristo y lo mutilan, malvados, perversos. Al contrario, ahora mire, el hecho de que haya quedado escrito en la Biblia, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 2, en el canón de las Escrituras, dentro de los 66 libros que componen la palabra de Dios, el hecho de que haya quedado allí ese versículo, quiere decir que no solamente fue para los hermanos de Filipos en aquella época, sino que es para todo cristiano en toda época hasta el día de hoy. Esa advertencia de tener cuidado de los malos obreros, de los que mutilan, de los que mordisquean, de los que devoran, de los que destrozan, llegan y devoran un rebaño, devoran la fe de una persona. Esa advertencia de cuidado está viva y es una ordenanza eficaz hasta el día de hoy para todo cristiano. Es un deber tuyo, es un deber mío. Cuídate de aquel que destroza la buena enseñanza de la palabra de Dios, de aquel que le añade obras a la salvación y que tergiversa, que tuerce la palabra del Señor. Cuídate, es una ordenanza. Cuídate de aquella gente que quiere imponer sus propias enseñanzas a su propio entendimiento y no a la dirección de Dios. Cuídense de ellos. Ahora, ¿cómo cuidarnos de ellos? Yo he enseñado muchas veces,
¿cuál es el filtro que va a sopesar si es verdad lo que enseñan ellos o no? ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios. A ustedes ya no los agarran dormidos. A ustedes no los ataranta cualquier falso. Ustedes ya pueden entonces decir, eso no es correcto. A ustedes no, espero yo eso, espero que a ustedes no los atarante cualquier lobillo por ahí. Ahora, esta advertencia de tener cuidado sobre los malos obreros, los malos maestros, los falsos maestros, los perros, como lo llama Pablo. Pablo pone esta advertencia en casi todas sus cartas. Vaya conmigo en Colosenses 2:8, que son pasajes que usted se sabe de memoria y que los ha leído anteriormente, pero hoy se acoplan muy bien al tema de la enseñanza de hoy. Filipenses 2:8. Pablo dice, Colosenses. Pablo dice a los colosenses en el capítulo 2 la misma advertencia, dado que aquí no da la comparación que en Filipenses. Dice en Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. He explicado la palabra filosofías muchas veces. Es una palabra compuesta por dos palabras. Filo, del griego filial, que quiere decir amor o amar. Sofía quiere decir sabiduría, pero esta sabiduría es desde la raíz o desde el entendimiento humano. Filosofía quiere decir alguien que ama profundamente las enseñanzas humanas. No ama nada de la enseñanza de Dios. Ama de las enseñanzas de Hitler, de las enseñanzas de Mahatma Gandhi, de las enseñanzas de el padre de la psicología. Habla de todas esas ama de todas esas enseñanzas, pero no ama la enseñanza de Dios. La filosofía, gente filosófica que no aceptan nada. Y dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Vamos a ver cómo son esas enseñanzas, dice enseguida. Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie te venga a atarantar con una creencia, una enseñanza que no es conforme a la palabra de Dios. Como alguien se me acercó una vez y me dijo, oiga pastor, ¿qué de verdad hay de que Caín era hijo del diablo? Porque la Biblia dice que ¿qué de verdad hay? Que Satanás literalmente tuvo intimidad sexual con Eva y de ahí salió y por ahí. No tiene respaldo bíblico eso. Pero es que a mí me lo enseñó tal persona y que, cuidado. La escritura dice que hay hijos del diablo, pero por un sentido espiritual. Eso está escrito en Efesios capítulo 2, está en Primera de Juan capítulo 3, del verso 8 al verso 10. En un sentido espiritual, está en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 44, donde Jesús les dice a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre quieren hacer. Pero no es que tú hayas sido o que yo haya sido hijo del diablo porque Satanás haya tenido intimidad directamente con mi mamá o con tu mamá. No quiere decir eso. Y hay quienes se van en el viaje y enseñan esas cosas y van y mordisquean la obra, el cuerpo de Cristo, porque no tienen cuidado de los perros. Se oye feo, mano, se oye feo, pero yo estoy siguiendo la Biblia, yo no estoy poniendo nada de lo que es de mi ronco pecho. Ahora, vuelvo a repetir esto, el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es Dios, les guste o no les guste, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús como su Rey, su Señor y Salvador aquí, en este lugar? Levante su mano. Tienes a Cristo Jesús, ¿qué te falta? Nada. Entonces tú estás completo, ¿sí o no? Pero no faltará por ahí un judaizante o un sectarista que venga y te diga, sí tienes a Cristo Jesús, pero mientras que tú no hagas esto, no estás completo en Él, tu salvación no está completa. Y la Biblia dice, cuidado, cuídense.
Dice en el verso 11, en él también fuiste circuncidados una vez más, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, vamos a leer otros pasajes así de rápido, otros pasajes de las mismas cartas de Pablo, donde Pablo da muchas advertencias, y no los voy a leer todos por falta de tiempo, muchas advertencias de cuidarnos de los falsos maestros, de las falsas instrucciones. Conozco un pastor, amigo nuestro en Phoenix, Arizona, que dice que le llegaron a tocar la puerta unos que andaban evangelizando, y resulta que él los conocía, que eran cristianos que se congregaban como unos 10 años antes en una misma congregación, y ahora los miraba con barba larga, con la kipá y con un vestuario oscuro, y que le tocaban la puerta y que le decían, hermano pastor, que te venimos a hablar de la palabra de Dios, y que el pastor le dice, oye, pero yo los conozco, ustedes se congregaban en tal, sí, dice, ahora somos judíos. No, le dice el pastor, son judaizantes. No, somos judíos natos. No, no son judíos natos. Yo me acuerdo que tú eres de los Mochi, le dice a uno, tú eres de Sinaloa. ¿Cómo que eres judío? Tú eres de los Mochi, le dice, de Sinaloa. No, somos judíos. Y dice el pastor, me encontré unos judíos de Sinaloa, pastor. Dice, ¿cómo está eso? Dice, pues son judaizantes. Le digo, que ahora adoptaron una creencia y debemos de tener cuidado. Ahora ellos se confunden y muchos llegan al grado de apostatar y adoptar creencias que no son las correctas y andan mutilando el cuerpo después. Vea lo que dice Romanos, capítulo 16, verso 17 y verso 18. Romanos 16, verso 17 y verso 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Fíjense bien, pero vea la recomendación que dice al final del verso 17, y que os apartéis de ellos. Fíjense bien, dice, si alguno causa división y tropiezo en contra de la sana doctrina que han aprendido de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios, fíjense bien, dice Pablo, pero apártense de ellos. ¿Por qué? Porque los van a atarantar, los van a confundir. Los van a confundir. Yo les he platicado esto. Cuando yo estaba liderando a los varones en la congregación donde estábamos, mi esposa y yo, antes de ser llamados al pastorado, de repente un grupo de varones dejaron de asistir. Y les llamo por teléfono, les pido una cita y me dan cita y llego a su casa y me acuerdo que en ese tiempo estaba de moda la película El Código Da Vinci, donde en esa película se habla de que supuestamente Jesús tuvo un hijo o una hija con María Magdalena. Y llego con los hermanos y le digo, hermano, te hemos extrañado en la congregación, en la reunión de varones, pues vengo a ver si estás enfermo, si estás desanimado, a ver en qué te podemos ayudar. Y el hermano traía una franela en la mano, andaba limpiando algo y la avienta a la mesa y dice, pues ya no voy, dice, porque qué fiasco la verdad, dice y dice esta expresión, la neta, dice, qué fiasco. ¿Qué fiasco qué, hermano? Pues siempre me enseñaron que Jesús era santo y que Él era perfecto y en la película dice que tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y que no, dice, yo ya no quiero saber nada. ¿Eso te movió, hermano? Sí, pues, ¿no has visto la película? Dice, ven, mírala para que veas, dice, la película. Y yo, hermano, le digo, ¿en serio eso te movió? Hermano, no, le digo,
¿Cómo vas a comparar, le digo, la fidelidad de la palabra por una película, hermano? No, hermano, en verdad esto no es así. Le digo, Jesús es santo, es puro, es real, es verdadero, es Dios. Todo no es nuevo. Le digo, mira, desde que Jesús pisó la tierra, lo acusaban de borracho, de endemoniado, de tragón, de pecado de gula. Le digo, de todo eso lo acusaban, de bebedor. No es nuevo. Le digo, o sea, que lo acusen ahora de esto, no debe de moverte. No, pues yo necesito pensarla bien. Yo no sé a quién estoy siguiendo. Exactamente, le digo. No sabes a quién estás siguiendo. Tienes que entender a quién sigue, le digo. Sigues al verdadero. Y dice en el versículo 18 de Romanos 16: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es un ingenuo para usted? ¿Quién? Los voy a hacer partícipes. Alguien que no conoce de la palabra, muy buena respuesta. ¿Alguien quiere participar? ¿Quién es un ingenuo? Muy buena. Un ingenuo, les voy a ayudar, es alguien que todo se cree. Todo se cree y no sopesa, no balancea. Dice, llega, vamos a poner un matrimonio. Llega el hombre a las 2 de la mañana, lleno de grasa, y le dice a su esposa: amor, ¿por qué llegas tan tarde y no avisaste? ¿Qué crees? Se me descargó el teléfono, y luego para colmo cuando venía se me ponchó el auto, y los que conocen las baquetonadas del marido, los vecinos pueden decir: qué ingenua la señora, la verdad es que le cree, qué ingenua, que no ve la clase de alacrán que tiene de marido. Qué ingenua. ¿Cómo le cree a este tipo? Bueno, cuando la Biblia dice: son engañados los corazones de los ingenuos. Ahora otra pregunta: ¿por qué son engañados? ¿Por qué son engañados? Ahorita vamos a ver por qué, según lo que la Biblia dice. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver por qué son engañados. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, un propósito, lo dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar lo he explicado muchas veces, es la palabra del griego catartizo, que quiere decir reparar, que quiere decir volver a llevar al funcionamiento que antes tenía. Cuando tú y yo venimos a Cristo, venimos con la mente desvielada, el corazón desvielado, venimos todos descompuestos. O no creo que yo nada más haya llegado descompuesto a los pies de Cristo. ¿Alguien más llegó descompuesto a los pies de Cristo? Con los cables todos cruzados y un enredijo de cosas, de creencias, que creíamos un montón de cosas. Así llegamos. Bueno, Dios pone a estos ministerios, evangelistas, pastores, maestros, todos, para que enseñemos a la congregación, a fin de, dice el verso 12, perfeccionar a los santos, repararlos, llevarlos al funcionamiento, al buen funcionamiento, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que sean bien edificados como cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí perfecto no habla infalible y sin falla, no. Aquí habla de madurez espiritual. Pero vea lo que dice el versículo 14, la importancia de enseñarles bien la palabra a los pastores, los maestros, los evangelistas. La importancia de enseñarles bien la palabra al rebaño está en el versículo 14. ¿Para qué se debe de enseñar? Dice el verso 14. Para que ya no seamos niños
fluctuantes. Algo muy similar de lo que dice en Romanos capítulo 16, versículo 18. Corazones ingenuos. Acá dice niños fluctuantes. Y niño fluctuante viene de la palabra flotante. Y algo que flota es algo que como si fuera un globo que flota y una ráfaga de aire sopla y lo lleva. Y allá se queda el globo pegado a la pared. Pero hay otra ráfaga de aire y sopla de allá para acá y el globo. Vamos a ver qué más dice. Ahí mismo lo dice. Dice, para que ya no seamos como niños fluctuantes, vea lo que dice enseguida, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Algo que fluctúa, que flota, es algo que fácilmente sopla y es arrastrado por cualquier viento de doctrina. A mí me da gusto de escuchar a algunos de ustedes que, por ejemplo, hace un tiempo atrás, y no quiero decir que Casa de Oración seamos la última Coca-Cola del desierto, no, sin duda alguna que hay muchos que enseñan mejor que nosotros, mejor. Pero me da mucho gusto que en una ocasión una familia dice, pastor, nuestros hijos se congregan en otro lugar, ya tienen un bebé, lo van a presentar ante el Señor. Y en ese momento importante nosotros nos gustaría estar con ellos. Así que vamos a ir a esa congregación y los vamos a apoyar. Pero hermanos, pero por supuesto vayan y apoyen. Y al tiempo dijeron los hermanos, estuvo muy bonito, pastor, presentaron al niño y gloria a Dios, muy hermoso todo, dice. Pero sí nos vinimos con un poco de dolor, de pesar en nuestro ser. Lo que se enseñó allí, dice, a mí me preocupan mis hijos, decían estas personas. Porque lo que se enseñó allí, nada de eso está respaldado por la Biblia. Y le digo, ¿ustedes lo distinguieron? Sí. Pero nuestros hijos no. ¿Saben por qué no lo distinguen? Porque ellos pueden ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Todo pastor que le prohíbe a las ovejas que vayan a otra congregación es porque no enseña bien al pueblo. Y tiene temor de que a donde vayan le den un buen manjar de pasto y allá se quede. Ningún pastor debe decir, hermano, te prohíbo que tengas conexión con tal hermano. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Obviamente que Dios los colocó en una congregación y aquí les sirven, pero en situaciones como la que le acabo de comentar, habrá quienes van y ¿cómo prohibir? No, tú tienes prohibido ir allá, no tienes que ir. ¿Pero por qué? Enseñe bien y no va a tener de qué preocuparse. Ahora, si se mueven del lugar y si es Dios, bueno, que sea Dios, las ovejas no son nuestras, son de Él y Él las compró. Pero la Biblia dice que no seamos niños fluctuantes. Pablo escribe en todas sus cartas, enseñen bien para que no sean, cuídense bien de los falsos maestros. Y luego dice en el versículo, retomo el 14, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hace 3 días yo hablaba con un hermano en Cristo, aquí en la ciudad, y me dice el hermano, pastor, acabo de hablar con uno de los pastores más famosos y reconocidos de la ciudad, uno de los que tiene las congregaciones más amplias. Me llamó, dice, para que le hiciera un trabajo, fui, me quedé al culto y al finalizar, como yo lo conozco de muchos años, le dije, oye hermano, lo que predicaste no está en la Biblia. Y dice que el pastor le dijo, no está, yo lo sé. Hermano, ¿y por qué predicaste eso? ¿Y por qué dijiste que era un mensaje, un consejo del pueblo de Dios? El pueblo se va a ir ignorante de todo eso. Escúcheme esto que me dijo este hermano. Y dice que el pastor le dijo, a mí no me importa el pueblo, ni a mí me importa para nada, dice, que lo que ellos escuchan les edifique o no. A mí no me importa nada de eso. A mí lo que me importa es que vengan. Pero lo que escuchen, ¿qué me importa lo que oigan? Bueno, gran parte de culpa la tiene ese pastor. Y la otra parte de la culpa, ¿quién la tiene? Los que oyen. Y le digo, ¿y por qué se quedan? Y dice, pastor, por lo que tú has dicho, me dice, yo creo que no hay sillas más acoginables, cómodas y hermosas en todas las congregaciones de Nogales que las de ese lugar.
No hay mejor audio de sonido que en ese lugar. No hay mejor lugar, no hay mejor clima que ese lugar. Desde que entran, dice, se sientan, dice, uy, hasta se pueden, tienen un botoncito, dice las sillitas, dice, mira, qué a gusto. Le digo, mira, y dice, pero no se predica, dice, la palabra que advierte. No, le digo, aparte que el pueblo busca la palabra que le rasque el oído. Pero la advertencia es, cuidado con los perros. Así se llama el mensaje de hoy. Ahora, ¿qué dice que debemos de hacer? Dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir reedificándose en amor. Cuidado para no ser fluctuante. En la reunión de varones tocaban los hermanos Gálatas capítulo 6 verso 1. Y Pablo les dice a los Gálatas lo siguiente. Vea lo que les dice Gálatas 1, verso 6. Lo dije al revés ahorita. Es Gálatas 1, perdón por los de proyección. Gálatas 1, verso 6 dice, vea lo que dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Les perturban la mente, el entendimiento. Y dice el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Usted sabe qué es la palabra anatema, ¿no? ¿Cuántos saben qué significa la palabra anatema? ¿Qué significa? A ver, dígalo. No saben, se los digo entonces. Significa maldito. Entonces dice Pablo, si alguno predica un evangelio que no es el verdadero, es maldito. Y dice en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, vuelve a decir, sea anatema. Yo no quiero las maldiciones por andar predicando algo que no está escrito en la palabra. Y en el versículo 10 hay algo importante. Dice, pues, dice Pablo, busco el favor de los hombres o el de Dios, como diciendo, ¿a quién prefiero tener contento con predicar lo que predico? ¿Predico un evangelio que no es la Biblia para tener contenta a la gente? ¿O predico el evangelio que es real y verdadero y agradar a Dios? ¿A quién prefiero yo agradar? Dice Pablo. Ahí dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y como soy siervo de Cristo, dice Pablo, predico la verdad. No les va a agradar, a algunos no les va a gustar. Y por eso a los filipenses dice, pero son como perros. Santo. Y por eso a los filipenses les dice, cuidado con los perros. El mismo Señor Jesucristo enseñó las advertencias de tener cuidado a los falsos profetas, a los falsos maestros. Y Jesús enseñaba a veces con parábolas, a veces directo. Y los discípulos cuando escuchaban, a veces se quedaban tambaleando y decían, ¿lo habrá dicho por parábola o lo habrá dicho? No entendemos, vamos a preguntarle. Miren lo que dice en Mateo 16, verso 5. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 5. Vamos a ver qué es lo que la Escritura nos dice. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos eran los promotores de la ley y eran los que siempre estaban mirando quién fallaba en el más mínimo rasgo de la ley, aunque ellos no la cumplían. Los saduceos eran legado sacerdotal de un sacerdote llamado Sadoc en el tiempo de Salomón,
que ellos se jactaban de ser llamados del linaje sacerdotal, pero no vivían en santidad. Ambos, tanto los fariseos como los saduceos, vivían con doble careta. Eran bien hipócritas. Predicaban una cosa y vivían otra. Y le añadían a la palabra cosas que no era. Bueno, Jesús dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 7. Ellos, los discípulos, pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Él dice levadura, levadura tiene que ver con pan. Perdón. Y como no trajimos pan, por eso habla. Ahora, verso 8, dice: y entendiendo Jesús, ¿cuántos de los que están aquí saben que Jesús puede leer los pensamientos? Él sabe lo que tú piensas, lo que yo pienso. Y dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Este fue otro evento, que los estudiosos, algunos estudiosos bíblicos dicen que no hay mucho registro o no hay nada de registro, pero este es otro evento, donde el mismo Jesús dice: ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste. No hablo de eso. ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Acaso se preocupan de que andando conmigo les pueda faltar pan? Y dice en el verso 11: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Cómo es que no entienden? Ahora lea con mucho cuidado el verso 12. Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Lea con cuidado, dice: sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús mismo dice: cuídense, son lisonjeros, son labiosos, te pueden enredar. Cuídense. Y dijeron: ya te entendimos. O sea, no debemos prestarles atención. No les presten atención a los fariseos. Hasta el día de hoy hay gente fariseica, hermanos, y se mete dentro de las congregaciones y traen un rollo, un montón de rollos, y te quieren imponer: es que es esto y es que lo otro. Y la escritura dice: cuidado. Y el tema de hoy, Pablo le dice a los filipenses: cuidado con los perros. Cuidado con el tipo de personas que distorsionan la palabra de Dios, tergiversan, la tuercen la palabra de Dios, y no les gusta la genuina palabra. ¿Quién fue el primero que torció la palabra de Dios? En el Génesis capítulo 3. Alguien lo dijo por ahí. Satanás, el diablo. Fue el primero en Génesis 3 que llega con Eva y le dice: con que Dios te ha dicho esto y esto y esto, que no comas de todo árbol. Dios no le había dicho que no comiera de todo árbol. Al contrario, Dios le había dicho: come de todo árbol, menos de uno. Y él le tuerce. No le dijo esas palabras que Satanás le dijo en Génesis 3, no fueron así. Y Eva le dice: de todo árbol podemos comer, menos de este. No morirás, no es cierto. Y empieza a torcer. Detrás de toda torcedura de la palabra de Dios, detrás de toda tergiversación de la palabra de Dios, hay plan satánico, hay plan malvado. En este tiempo, hermanos, estamos en los tiempos que Pablo le habló a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Hoy más que nunca estamos en ese tiempo que se le llama el tiempo de la apostasía, el tiempo donde fieles cristianos en Dios están abandonando la genuina creencia para adoptar un montón de tarugadas que se enseñan. Y no se aferran a la palabra genuina, ni se dan la tarea de escudriñar a ver si es cierto. Mayormente que ahora tenemos un clic y ya puedes buscar a ver si es cierto lo que te enseñó tu pastor en casa de oración, a ver si es verdad. Ya no tienes que comprar la enciclopedia completa, los libros físicos, cómpralos si puedes, pero si los puedes descargar en PDF lo haces y puedes investigar.
Y hoy estamos en ese tiempo. Ahora, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Vamos a recordarlo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente, voy a detenerme ahí. En su Biblia, ¿con qué letra empieza Espíritu? ¿Mayúscula o minúscula? ¿Y qué quiere decir que sea letra mayúscula? ¿Qué espíritu es? El Espíritu Santo. Ahora vea lo que dice. Pero el Espíritu dice, y luego enseguida dice una palabra, claramente. ¿Qué entendemos por la palabra claramente? ¿Quién me lo explica? Porque son miércoles de estudio. ¿Mande? Entendible, sin dudas. Bueno, si el Espíritu Santo lo dice sin lugar a dudas, ¿qué dice? Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿qué cosa dice? Y ahora dice espíritus con E minúscula. Escuchando a espíritus, aquí entiéndase espíritus, entiéndase personas, espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué dice? Ahora yo le pregunto a usted, ¿cree que realmente estén involucradas en este tiempo doctrinas demoníacas dentro de algunas congregaciones cristianas? ¿Qué cree usted? Sí. ¿Cree que hay algunos que otros ingenuos, como leímos en Romanos 16, 18? Fluctuantes, como leímos en Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Cree que haya un que otro ingenuo, fluctuante que diga, mira qué padre eso, mira eso, yo lo creo? ¿Cree que haya ingenuos que crean cualquier enseñanza que se les dé? Sí, sí hay. ¿Cómo es que se puede perder esa ingenuidad? Estudiando, orando, buscando, escudriñando. Estamos en esos tiempos donde los cristianos no quieren escudriñar, no quieren estudiar, por tanto, no se quieren cuidar de los perros. Y a veces están sobando alguno que otro lobo por ahí. Bienvenido, hermano, bienvenido. Bienvenido, el Altísimo. En una ocasión estuve en un lugar donde le dieron el lugar a uno para predicar y él no pasaba si primero no mencionaban todos los logros que había hecho. 2 licenciaturas en teología en no sé qué universidades, un discipulado en apologética en no sé en qué lugar, no sé qué otro lugar, y con ustedes el gran siervo, el hermano. Y ya cuando agarra el micrófono el hermano le dice, te faltó decir reverendo, dice, pero no lo dijo de broma. Reverendo, cállate, bocón. Y no tienen la culpa el indio. ¿Sí ha escuchado ese proverbio? ¿Qué más dice? ¿Y qué dice el Salmo 23? Sí sabe. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Por eso es que no deben, miren, no les doy un consejo, les pido un favor. No nos echen a perder, hermanos. No nos echen a perder a los pastores. Muchos pastores están echados a perder porque el pueblo los echó a perder. El hermano, el reverendo. Fuimos a orar hace poco y un hermanito se inclina y a quererme tentar los pies. Le digo, hermano, le digo, levántate de ahí. Y dice, no, le digo, inclínate ante Jesús nada más, no ante mí. Y lo llevo a la Biblia y le digo, mira, Juan cometió ese error, se inclinó hasta un ángel. Y el ángel le dijo, no hagas eso, inclínate ante Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. No, pero aquel que recibe honra, gloria, alabanza, adoración y que le soben los pies. Y no, hermano, por el amor de Cristo. Y muchos siervos están así, no entienden la palabra siervos. Porque mucho pueblo los echa a perder. Otros están así por baquetones y porque son como perros, como dice la Escritura. Estamos en estos tiempos donde mucho pueblo no quiere cuidarse y no perciben que están mutilando el cuerpo
¿No perciben que hay muerte en algunas ollas? ¿No quieren escudriñar las escrituras? Y detrás de cámara, los que están oyendo, seamos sobrios, los que están en casa, prudentes, estemos atentos. Pero sobre todo, como Pablo dice a los filipenses, cuidado con los perros. Ahora ya me entendió un poquito por qué el tema. Bien, espero y no haya sonado tan fuerte y que haya podido explicarme. Hasta aquí me alcanzó. Yo sé que otros se pueden explicar mucho mejor que yo. Así que vamos a terminar donde iniciamos, en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al versículo 3, pero nuestro énfasis está en el verso 2. Terminamos de nuevo en Filipenses 3, 1. Mientras ahorita mi esposa prepara algo por ahí, oramos. Si se puede decir, no te preocupes, amor. Filipenses 3:1 dice, Pablo a los filipenses dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. No es molesto estar repitiendo enseñanzas, que una enseñanza suene repetitiva con otro. No es molesto, para vosotros es seguro. ¿Qué quiere decir? Es bueno, ayuda. Llega al verso 2, dice, guardaos de los perros. La cultura de la iglesia en Filipo, conforme a la cultura de Pablo, ellos entendían el porqué. Guardaos de los perros. Y luego enseguida dice, guardaos de los malos obreros. Es que en verdad hay malos obreros. Y cuando yo toco este punto, hermanos, de verdad delante de Dios les digo, no es que nosotros nos estemos considerando buenos obreros, pero hay otros peores que nosotros. Guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuidado, estamos viviendo tiempos peligrosos. Las redes sociales tienen dos filos, uno para bien, uno para mal. Ahí te puedes encontrar un montón de predicadores y ten cuidado a quién escuchas. Ten cuidado a quién oyes, qué oyes, porque te puede estar mordiendo, te puede estar enseñando algo que no está respaldado por la Biblia y puede sonar a palabra de Dios. Parece que es Dios hablando. Y si eres un niño fluctuante o un ingenuo todavía, te va a morder el perro. Se oye feo, pero ahí está. Cierra tus ojos. Señor, danos sabiduría, Señor, entendimiento, buena dirección, así como les enseñaste, Señor, a tus discípulos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No siguen al ladrón, al salteador, porque ese no es el pastor de las ovejas. Mis ovejas son sensibles a mi espíritu, dice tu palabra, Señor. Me siguen a mí. Mis ovejas pueden distinguir. Pueden distinguir. Como actualmente, Señor, hay pastores literales, pastores en los rebaños, pastores de ovejas, de borreguitos literales, que les llaman en los agostaderos. Y si alguien más va y les llama, las ovejas no vienen, porque conocen la voz de su pastor. Y muchos, Señor, en lo espiritual no distinguen donde tú estás hablando y donde no es tu voz. No distinguen. Se oye feo, Señor, esto que decimos, pero muchos no distinguen donde es tu voz y donde es el ladrido de un perro. Entendiendo conforme a la enseñanza de hoy,
feo la comparación, pero está ahí en tu palabra. Señor, que seamos sensibles, Señor, a tu voz, que sigamos tu voz, tu palabra, que seamos cuidadosos, que no seamos fluctuantes ni ingenuos. Gracias por tu rebaño, Señor, en Casa de Oración Nogales. Gracias por cada hermano que está detrás de cámara, Señor. Cuidado, cuidado, hermano. El Señor te dice hoy, cuidado. Gracias, Señor, por tu cuidado, por la advertencia. Estamos en tiempos donde se está diluyendo mucho tu palabra, donde no se busca tu palabra. Y mucho pueblo tuyo va en pos de enseñanzas que no son tu palabra, Señor. Despierta, Señor, esa alerta en tus hijos. Despierta, Señor, ese interés en tus siervos, que prediquemos tu verdadera palabra, Señor. Que seamos centrados, Señor, a tu verdadera palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén, Señor. A ti la honra por siempre. Dale el aplauso fuerte al Señor.